La cerveza fue descubierta hace miles de años. Apareció cuando los hombres encontraron un respiro en su lucha diaria por la supervivencia. La cerveza es la bebida del hombre corriente, una bebida auténticamente global con una historia fascinante. Es imposible imaginar un lugar del mundo donde no se disfrute de ella. La cerveza ha sido muy importante para la civilización humana. Frank Zappa es famoso por decir que todos los países necesitan una línea aérea y una cervecería. El mundo en un vaso. La cerveza. La cerveza es la bebida alcohólica más popular del mundo. 167 países fabrican más de 144.000 millones de litros al año. Hay muchas clases de cerveza en todo el mundo, desde las heladas cervezas rubias europeas hasta las templadas ales inglesas. Empezó siendo un producto casero y se convirtió en una industria que se extendió por todo el mundo. Ahora se ha cerrado el círculo. Hay pequeñas industrias cerveceras locales que compiten con marcas globales gigantescas. La historia de la cerveza es la historia de la civilización. Si no fuera por la cerveza, la gente sería nómada. Viajaría de un lugar a otro. No existiría ninguna razón para permanecer en un lugar fijo. Su fabricación se inició hace miles de años en Oriente Medio, en los primeros asentamientos de Sumeria. Fue descubierta casi por accidente. Por alguna razón, el agua se mezcló con grano, con cereales, y alguien decidió beber el líquido resultante. Este líquido fue la primera cerveza. Se cree que los sumerios cocían pan y luego lo humedecían con agua. Después de varios días, la levadura silvestre fermentaba la mezcla y aparecía una bebida alcohólica. La cerveza tuvo una importancia increíble para las personas. La epopeya babilónica de Gilgamesh es un antiguo poema transmitido de generación en generación. Relata la historia de Enkidu, un hombre salvaje que llega a civilizarse por beber cerveza. Es una buena forma de introducirse en las mentes de las gentes de aquel tiempo y saber qué les pareció la cerveza cuando la tomaron por primera vez. Enkidu comió pan y bebió cerveza. Está escrito que se puso de buen humor, muy contento, y que su cara se iluminó. Debió ser una experiencia única, completamente nueva para los primeros productores. Desde aquel instante quisieron reproducir la experiencia probablemente con la mayor frecuencia posible. La gente se reuniría, se sentaría alrededor de un caldero y con pajitas largas beberían de él. Para fabricar cerveza es obvio que necesitaban grano. Los orígenes de la cerveza son los orígenes de la agricultura. Los asentamientos humanos se formaron alrededor de los cultivos necesarios para conseguir pan y cerveza. Lo más importante para los primeros bebedores de cerveza es que era alimenticia, una fuente de azúcar que no podía conseguir en ningún sitio. Donde los seres humanos se establecían, aparecía la cerveza, y en tiempos del antiguo Egipto se introdujo como parte esencial de la dieta cotidiana. Su dieta habitual parecía consistir en cerveza y cebollas, lo que haría que su aliento fuera muy fuerte. Todas las personas tenían derecho a 5 hogazas de pan y 2 vasos de cerveza al día. Era así de importante para ellos. El vino en el antiguo Egipto era para la élite, pero la cerveza la bebían todos. Los arqueólogos han encontrado abundantes pruebas de su importancia. En todas las tumbas egipcias que se han descubierto, los arqueólogos encontraron pequeñas figuras de trabajadores. Se cree que fabricaban cerveza para la vida del muerto en el más allá. La cerveza es muy importante para todos. Y en lo que a los egipcios se refiere, debe haber sido igual de importante en la muerte. Básicamente, la cerveza es un cereal fermentado. Cuando el arte de su producción se extendió por el mundo, las sociedades antiguas debieron emplear cualquier grano disponible.
En China se utilizó el trigo para hacer samshu. Los rusos utilizaron el centeno para hacer kwas y en Japón las más antiguas fábricas utilizaron arroz. Se cree que el arroz que fue llevado a Japón provenía de la región china del Yangtze. Con él llegó la tecnología del sake, que se producía a partir de arroz en el que había crecido un moho especial. A continuación se molía el grano. Muchos creen que el sake es un licor o un vino de arroz, pero es una cerveza, un cereal sin destilar. Técnicamente es una cerveza la más antigua de hoy en día. En el Japón antiguo tenía un papel ritual. En las fiestas se ofrecía arroz a los dioses, que lo aceptaban. Tradicionalmente, en Japón, se sirve el sake a los demás, y ellos te lo sirven a ti. Es un rito social muy especial que se conserva hoy en día. El sake se hace en honor a los dioses. Es un acto social que se sigue conservando para disfrutar en compañía. Por ejemplo, cuando se sirve cerveza, lo hacen unos a otros. Puede que el sake sea la bebida tradicional de Japón, pero la cerveza de cebada es actualmente la bebida más popular. Esta clase de cerveza proviene de Europa. La cerveza se extendió por Oriente Medio a través de Armenia, Georgia y el sur de Rusia, hasta llegar a las famosas regiones cerveceras de Bohemia, Alemania, Bélgica y las Islas Británicas. Fue allí donde la cerveza se convertiría en la famosa bebida que conocemos hoy en día. Antes de que conozcamos cómo el brebaje de los antiguos se convirtió en la cerveza actual, es importante saber de qué está compuesta. Puede hacerse a partir de cualquier cereal: cebada, trigo, maíz, centeno o arroz. Luego se le añaden sabores que van desde lúpulo hasta hierbas, frutas e incluso chocolate. Existen cientos de estilos de cervezas, pero normalmente se fabrican a partir de 4 ingredientes básicos: agua, grano malteado, normalmente cebada, lúpulo y levaduras. La fabricación de cerveza es una combinación fantástica de arte y ciencia. Utilizamos el proceso natural de transformación de azúcares en alcohol por medio de la levadura, como ya se venía haciendo hace miles y miles de años. Somos una civilización que bebe cerveza. El primer paso de la producción de la cerveza es conocido como el malteado. El grano que más se utiliza es la cebada. Se remoja con agua para que germine y se descompongan los almidones del grano y aparezcan los azúcares necesarios. A continuación se calienta el grano para impedir que germine más. El secado de la malta produce además sabores y colores que influyen en el sabor y color finales. La duración del secado de la cebada define los diferentes sabores que pueden ir desde el más ligero, que sería el de los Horlicks, o secar un poco más para que se caramelice, con lo que se consiguen sabores de Ovaltine. Si se continúa, se obtiene sabor a chocolate, y si se seca aún más, un sabor tostado como el de la Guinness. A continuación se muele la malta y se mezcla con agua caliente en el proceso de maceración. Eso dura alrededor de 1 hora y durante ese tiempo se desprenden los azúcares solubles de la malta. Para el acabado de la cerveza resulta vital la clase de agua utilizada. En las fábricas actuales el control del agua es muy riguroso. El agua es fundamental para la cerveza. Si el agua no es la correcta, la cerveza no es buena. En la actualidad, cualquier industrial cervecero de cualquier tamaño se asegura de que se analice bien el agua para que no varíe. Terminada la maceración, se procesa el líquido azucarado resultante llamado wort. Se le cuece con lúpulo, que le da el sabor característico de la cerveza y actúa como conservante natural. El tipo de lúpulo usado influirá en el sabor final de la misma manera que las uvas influyen en el sabor de los vinos. Los lúpulos le dan aroma y sabor a la cerveza. También actúa de forma muy característica. Por ejemplo, mejora la espuma y la retención del copete, lo que hace que la cerveza sea más atractiva y tenga mejor estética. A continuación, la mezcla cocida es enfriada y se le añade levadura para que fermente. Es en este momento cuando se empieza a convertir en una bebida alcohólica. La levadura es un organismo vivo que consume azúcar y la convierte en alcohol. Al igual que los demás ingredientes, el tipo de levadura tiene gran influencia en el sabor y apariencia finales de la cerveza.
Los cerveceros actuales se preocupan mucho por la levadura que utilizan. La cultivan en la misma fábrica. Disponen de laboratorios de alta tecnología en los que la controlan, porque quieren impedir que se transforme sin que lo sepan, ya que si varía, la personalidad de la cerveza varía también. La mayoría de las cervezas son fermentadas una segunda vez, lo que las hace burbujear. El proceso puede durar desde unos días hasta unos meses y los más ligeros cambios en el tiempo y temperatura afectan a la cerveza final. La cerveza que bebemos hoy en día es el resultado de innumerables variaciones en un proceso sencillo. Todas las cervezas son fabricadas de la misma manera. Su gran diferencia de sabor, textura y color estriba en los ingredientes empleados. Según el cereal se obtiene un color diferente. A distintos tipos de levadura se consigue un sabor y aroma distinto. Los bebedores de cerveza modernos pueden elegir y comparar los sabores de cientos de cervezas diferentes. Empezaremos por la Hoegaarden. Los catadores parecían estar reservados a bebidas como el vino y el whisky, pero recientemente se ha empezado a apreciar la complejidad de la cerveza. Al echarla, se nota que tiene mucha espuma. Eso es una característica que la da el trigo. Lo emplean los cerveceros que quieren mucha espuma. ¿Agitas la cerveza para darle más sabor? ¿Qué es lo que quieres saber desde el principio? Primero hay que olerla, porque si la bebes antes se pierde el olfato. La nariz es nuestro órgano principal de cata. Esta es una Innis & Gund, una cerveza envejecida en roble. Esta es una cerveza que ha sido madurada en barricas de whisky durante 30 días. Hablando de ingredientes, ¿los ingredientes puros son lúpulo, cebada, levadura y azúcar? Sí, el roble le da mucho sabor a vainilla, toffee, miel y sabores cítricos que no se suelen encontrar en otras cervezas. Se la madura hasta un 6,6%, lo que es mucho y le da un sabor superior al que se espera de una cerveza ligera. Su transparencia es claramente mayor y el sabor es fantástico. La cerveza final es conocida como Stout. Obtiene su color final de las diferentes cebadas malteadas que se emplean. Esta es una Stout achocolatada, por lo que su copete debe ser más oscuro. Es sorprendente lo importante que es el color. Si se tapan los ojos, yo lo hago mucho con mis alumnos, y les doy a probar una cerveza, no pueden distinguir si es una Guinness o una Lager. No pueden si no la ven. Por el olfato se distingue que está muy tostada. Tiene sabor a nuez y a chocolate negro. El tono oscuro se debe a la clase de la malta, como la malta de chocolate que se tuesta en un tambor igual que el café. Es una cerveza muy dulce. Si se tuesta la malta, se obtiene un carácter más dulce. Si se tuesta la cebada, se obtiene una cerveza tipo Guinness. Esta es un poco dulce, y la Guinness es un poco más seca porque utilizan cebada tostada en lugar de esta, que emplea malta tostada que es más dulce. Tiene un sabor redondo, muy agradable. Es inofensiva. Su complejidad le permite tomarla con una gran variedad de platos. Los bebedores de cerveza modernos eligen entre cientos de clases con sabores y colores muy diversos. Pero cuando llegó la Europa del Norte procedente del Oriente Medio era una sopa turbia de pan. Cómo se convirtió en la bebida clara y espumosa actual es una historia fascinante de afortunados accidentes y dedicación. La cerveza llegó al norte de Europa hace más de 2000 años. Mientras que los romanos, bebedores de vino, la consideraban una bebida de bárbaros, en las regiones del norte la cerveza formaba parte esencial de la alimentación. La vida era dura, muy dura. La gente tenía que trabajar muchas horas en las más terribles condiciones. Se dice con frecuencia que si se tuviera que hacer el trabajo que ellos hacían, se tendría que comer una cantidad imposible de pan. Ellos obtenían la energía de la cerveza. Beber cerveza era esencial para la vida cotidiana. Estaba hervida, por eso el agua estaba purificada. No sabían que la habían purificado, pero el hecho es que lo hacían. En la cerveza había muchos azúcares y nutrientes que no podían conseguir de ninguna otra forma. Para ellos era pan líquido. La cerveza tuvo una importancia enorme para los antiguos asentamientos del norte de Europa. En la saga finlandesa Kalevala, 400 versos están dedicados a la cerveza y solo 200 a la creación del mundo. Pero no era la bebida que conocemos hoy en día. Era turbia, no podía almacenarse y la hacían solo las mujeres. Los escritos demuestran que en 1509 en Aberdeen había 152 cerveceros y todos eran mujeres.
La cerveza era fabricada generalmente por mujeres. Era una más de las tareas caseras. La mayor parte de la cerveza se producía en cantidades muy pequeñas porque no se podía guardar. Se fabricaba con mucha frecuencia y era una tarea doméstica más. Una excepción de la fabricación casera de cerveza a pequeña escala era la que se hacía en los monasterios de Europa. La producción de cerveza se inició en ellos en el siglo X, pero a una escala mucho mayor. Los monasterios son el origen de muchas de las mejores cervezas mundiales. Los monjes eran personas increíblemente poderosas. Frecuentemente estaban vinculados a la agricultura y recibían regalos de las granjas locales. Además, fueron los creadores de uno de los primeros sistemas hoteleros. Los peregrinos viajaban de país en país en busca de conocimientos religiosos. Se alojaban en monasterios y allí se les daba comida y bebida. Probablemente no eran los únicos que producían cerveza en grandes cantidades. Cualquier institución grande consumiría una cantidad increíble de ella. Durante cientos de años, la ración diaria de la mayoría de las personas variaba entre 6 y 8 pintas al día. Esa era la ración normal en los monasterios. Los monjes eran muy inteligentes, sabían lo que estaban haciendo. En los días de ayuno, en que no podían comer, bebían cerveza. Los monjes perfeccionaron sus técnicas de fabricación de cerveza usando antiguos escritos egipcios que guardaban en las bibliotecas monacales. La gran herencia que nos legaron los monjes se debe a que eran muy estudiosos. Documentaban todo lo que hacían. Y por eso, en muchos lugares de Europa, se encuentran escritos antiguos para fabricar cerveza que provienen de hace 600, 700 años. Los monasterios tuvieron el mérito de dos grandes descubrimientos en la historia de la cerveza que conducirían a la gigantesca industria global actual. Crearon técnicas de fabricación que contribuirían a producir la cerveza más popular de nuestros días. Y lo que es más importante, empezaron a usar el lúpulo. La adición de lúpulo fue el comienzo de una nueva época. Marcó el final de las cervezas turbias y dulces del mundo antiguo y el comienzo de la cerveza amarga y clara que se degusta en la actualidad. El lúpulo se utiliza para preservar la cerveza, pero antes de empezar a usarse, los fabricantes de cerveza empleaban cualquier cosa que creciera en los setos o en los campos para añadirla a la cerveza. Usaban mirto, usaban brezo. De hecho, cualquier cosa que creciera era muy probable que el cervecero la pusiera en la cerveza para ver qué efecto tenía. Se cuenta que le echaban ratas, pollos. Se dice que echaban cortezas, que ponían hierbas, brezo, le echaban de todo. Todo lo que tenían a mano, en parte para darle sabor, en parte para darle cuerpo, y en parte como conservante. Pero en aquellos tiempos no sabían lo que era conservante y lo que no. Se descubrió que el lúpulo no solo era un excelente conservante, sino que se cultivaba muy bien y siempre podían disponer de él. El lúpulo es una planta trepadora lejanamente emparentada con el cannabis. Hoy en día se cultivan muchas variedades distintas en todo el mundo. Cuando se cuece el lúpulo en el proceso de producción de la cerveza, desaparece una sustancia de la que se alimentan las bacterias, por eso el lúpulo hace de conservante. También produce un sabor amargo, una mayor transparencia y un copete espumoso. La cerveza con lúpulo empezó a fabricarse en Alemania y en la Europa continental, pero mucha gente seguía prefiriendo la cerveza sin lúpulo, conocida como ale. La resistencia fue particularmente fuerte en las Islas Británicas. Resulta interesante que en todas las obras de Shakespeare, las referencias a la cerveza son peyorativas. El bebedor de cerveza es un villano que desaparece rápidamente. Shakespeare habla con desprecio de la cerveza. Sin embargo, dijo también que un vaso de ale es digno de un rey.
La reticencia de Shakespeare a la nueva cerveza con lúpulo puede provenir de una relación familiar con la industria de la cerveza sin lúpulo. Su padre era probador de ale. Es un trabajo que no existe en la actualidad. El probador de cervezas debía comprobar la fuerza de cada una de ellas. Lo hacía visitando las tabernas y pidiendo que echaran cerveza sobre un banco de madera. Luego se sentaba sobre el charco. Llevaba pantalones bombachos de cuero. Y se dice que cuanto mejor era la cerveza, más pegajosa se volvía. De forma que cuando se levantaba, cuanto mayor ruido hiciese al despegarse, mejor calidad tenía la cerveza. Es una bonita historia, pero desgraciadamente no parece que tenga nada de cierta. Pensando un poco, no tiene sentido que alguien estropease sus pantalones de cuero y el banco de madera para saber si la cerveza era buena. Todo lo que tenía que hacer era probarla. Hacia el siglo XVIII la cerveza sin lúpulo casi había desaparecido. Fue una monja alemana, Santa Hildegard, la que documentó por primera vez el uso del lúpulo. De nuevo son las órdenes religiosas alemanas las que dan el siguiente gran paso en el desarrollo de la cerveza. El Festival de la Cerveza, el Oktoberfest de Múnich, es el mayor festejo público cervecero del mundo. Todos los años, unos 6 millones de visitantes beben unos 5 millones de litros de cerveza y consumen más de 200.000 pares de salchichas de cerdo. El festival se remonta a 1810, cuando los ciudadanos de Múnich celebraron las bodas del príncipe Ludwig con la princesa Teresa, pero en la actualidad, las fiestas son más famosas por la cerveza. El corazón de la industria cervecera alemana es Múnich, que originalmente quería decir el lugar del monje. Los monjes de los alrededores desarrollaron accidentalmente un nuevo estilo de cerveza llamado lager, que se convertiría en la más popular en todo el mundo. En Múnich, las cervecerías empezaron a almacenar la cerveza en cuevas con hielo. Este método de almacenamiento condujo accidentalmente un nuevo tipo de levadura que dio paso a su vez a una nueva cerveza conocida como lager. Cuando se guardaba en un almacén, o lager en alemán, la cerveza se volvía estable naturalmente. La lager fue creada a principios del siglo XIX por Gabriel Sedlmayr, uno de los pioneros de la cerveza comercial. Se trataba de un cervecero alemán que en 1840 comenzó a incorporar avances tecnológicos a su industria. Introdujo el sacarímetro, el termómetro y la máquina de vapor. Con el sacarímetro medía el azúcar de la cerveza. Con el termómetro comprobaba la temperatura, haciendo más eficiente el proceso. Y con la máquina de vapor movía materiales pesados por su fábrica. La fábrica Spaten de Sedlmayr existe todavía en la actualidad. En ella su dueño empleó a fondo la tecnología y métodos modernos. A principios del siglo XIX hizo un poco de espionaje industrial y se fue con un amigo a visitar a otros cerveceros europeos. Vaciaron unas cañas y con ellas agitaban la cerveza cuando la estaban fabricando. A la vista de sus anfitriones, robaban levadura y la cerveza en fermentación para poder llevársela a Alemania y experimentar con ella. Gabriel Sedlmayr creó el estilo propio de las cervezas de Múnich. Son agradables cervezas cobrizas, de color pardo rojizo que delatan al lúpulo que llevan. Es una clase de cerveza que conquistó a todos. La cerveza lager de Sedlmayr tenía un color oscuro. Probablemente los aficionados a la lager de hoy no la reconocerían. Fue otro cervecero alemán, Josef Groll, quien desarrolló las técnicas de Sedlmayr y creó la primera lager dorada en la ciudad de Pilsen, ahora en la República Checa. Lo que hizo antes que nadie fue usar una malta muy pálida. Y con ella produjo, ante el asombro de todos, la primera cerveza Lager Pilsen pálida. Esta nueva cerveza llegó justo a tiempo. El cristal se acababa de introducir en Europa y la gente empezaba a ver lo que bebía. Todos los que deseaban ser refinados querían beber en un recipiente de cristal. El cristal es transparente, se ve a través de él. Hasta entonces no había importado si la cerveza era turbia, tenía pozos, no importaba su apariencia. Pero cuando se la servía en cristal sí importaba su apariencia.
Lo que ocurrió en Pilsen fue algo extraordinario, porque empezaron a producir una cerveza clara, burbujeante, de aspecto agradable. Parecía magia en las jarras de cristal. Nadie está muy seguro de por qué Joseph Groll hizo esto. Porque en la ciudad de donde provenía, hacían una lager oscura. Todos la hacían así. La cerveza muy clara parecía un capricho suyo. Esta nueva cerveza clara fue conocida como Pilsen en honor a la ciudad donde fue creada. Muy pronto se propagó por toda Europa. En nuestros días, más del 90% de la cerveza mundial pertenece a este estilo de lager dorada. Joseph Groll, al crear la cerveza Pilsen, dio origen a la cerveza moderna. La cerveza moderna estará siempre en deuda con la historia. Un buen ejemplo de Pilsener, una lager estilo Pilsen. Tiene buen aroma. Un buen aroma a lúpulo. Una de las características de esta cerveza y de las Pilsen en general es que saben más a lúpulo. Este es un ejemplo de cómo debe ser una lager según muchos, y sin embargo tiene bastante más sabor que la mayoría. Posiblemente es algo más dulce de lo que se cree que deben ser las lager o a las que estamos acostumbrados, pero está perfectamente equilibrada, con un aroma a lúpulo encantador. Tiene tintes de limonada y mucho pomelo. Chimay es una cerveza belga que los monjes trapenses siguen fabricando. Suelo decirle a la gente que no confíen en nada que hagan los monjes o los cazadores, disponen de demasiado tiempo. Por supuesto. Los monjes siempre produjeron cervezas muy fuertes, porque no podían comer en Cuaresma, y el alto contenido alcohólico les daba mucha energía, lo que les mantenía en pie durante ese tiempo. Esa es también mi excusa. Esta tiene mucho clavo. El clavo fenólico proviene probablemente de la levadura. Sí, la verdad es que se nota. La cerveza final está basada en una vieja receta escocesa que, cosa rara en una cerveza moderna, no contiene lúpulo. ¿Qué es lo que estamos probando, Geoff? Estamos probando una ale de brezo, que es una ale local de Escocia. El brezo se cultiva allí. El lúpulo no crece en Escocia, hace demasiado frío. Tiene cierto sabor floral, como a plantas, tiene carácter vegetal. En esta, el aroma predominante, si cierras los ojos y metes la nariz en el vaso, es el del helado de menta con chocolate. Bueno, alimentemos al mundo con helado de chocolate y menta. Cuando la cerveza lager dorada fue inventada a mediados del siglo XIX, se extendió por toda Europa. En las regiones occidentales, sin embargo, no se consumió mucha lager hasta mediados del siglo XX. Las cervezas allí eran todavía un asunto turbio. Irlanda es la tierra de la stout seca y la más famosa de ellas es la Guinness. La fábrica Guinness se fundó en 1759 en Dublín, en una cervecería abandonada que había cerca de una abadía. La renta era de 45 libras al año y debía ser alquilada durante 9.000 años. Gracias a la tenacidad de su fundador, Arthur Guinness, se sirven en todo el mundo más de 10 millones de jarras de Guinness al día. En las décadas de 1760 y 1770, su fábrica creció y necesitó más agua de la que el municipio disponía. Por eso le amenazaron con cortarle el suministro, con lo que obviamente habría tenido que dejar de hacer cerveza. Hay una historia registrada en el libro de actas que dice que Arthur Guinness amenazó física y verbalmente con un pico a los guardias municipales. Les dijo que o dejaban en paz el agua o se las verían con él. Y acabó saliéndose con la suya. En la actualidad, Stout es sinónimo de Irlanda, pero realmente esa cerveza proviene de Inglaterra, de la ciudad de Londres. Stout es una abreviación de Extra Stout Porter, una cerveza que se hizo muy popular entre un grupo de trabajadores de Londres que eran los transportistas de la época. El suyo era obviamente un trabajo cansado, acalorado y sediento. Fuera de muchos pubs de Londres había bancos donde estos porteadores dejaban su carga para beber una pinta de cerveza. La cerveza que tomaban era muy oscura y muy amarga. Fue conocida por el nombre de los que la bebían, porteadores, porter en inglés.
La producción para los porteadores se hacía a escala industrial y los fabricantes competían con cubas cada vez más y más grandes. La fábrica de Mewkes era tan grande que cuando se inauguró, más de 200 personas vestidas de punta en blanco cupieron en la cuba donde se iba a guardar la cerveza. Así de grande era. En la fábrica de Mewkes del Londres Central, el deseo de ser mejor y mayor que los rivales tuvo consecuencias desastrosas. Una de las grandes cubas ardió con miles y miles de litros de cerveza dentro. Al romperse, entró en muchas de las casas del vecindario, ahogando a un gran número de personas. La gente estaba muy sensibilizada con el tema. Recogieron a los muertos y los llevaron a un piso, a la habitación del piso de arriba para ocuparse de ellos. La población local, impresionada con el suceso, quería ver a los ahogados por cerveza. Muchos fueron a verles y se armó tal jaleo que el suelo se hundió y hubo más muertos todavía. Durante el siglo XIX, los cerveceros irlandeses tomarían la delantera a los ingleses. Cuando Arthur Guinness fundó su fábrica, producía varias cervezas, pero en 1799 tomó la valiente decisión de fabricar solo la Porter. Arthur Guinness se arriesgó mucho cuando decidió producir solamente la Porter, la Stout Porter, que es una bebida seca, oscura, negra, porque el país prefería en aquel tiempo las cervezas más ligeras, Indian Pale Ale, un estilo totalmente diferente de bebida. Pero insistió, y seguramente su familia probablemente le está agradecida todavía. Mientras la Porter perdía popularidad en el Reino Unido, la Stout Porter irlandesa crecía cada vez más y pronto se exportó por todo el mundo. Se estima que hacia 1930, 1 de cada 10 dublineses dependía directa o indirectamente de Guinness para ganarse la vida. Debía haber unos 4.000 empleados en la fábrica, porque la fabricación exigía mucha mano de obra. Al final de cada malteado o al final de la fabricación, había una sustancia que parecía una papilla en el fondo de las cubas y tenía que ser retirada a mano. Se necesitaba mucha mano de obra. También había unos 300 o 400 obreros en el departamento de tonelería, porque allí se necesitaban también muchas personas para trabajar manualmente. Uno de los incentivos que se les daba a los empleados eran 2 pintas de cerveza al día. Los hombres llevaban la jarra en la mano y la llenaban en ciertos grifos que tenían asignados en la fábrica. Guinness se convirtió en una de las primeras cervezas mundiales y en una marca universalmente famosa. A partir del siglo XIX, la fabricación de cerveza se hizo cada vez más con medios industriales. Era el momento de la producción masiva. La cerveza contraería una deuda tan grande con la ciencia moderna como con la herencia del pasado. Fue un científico, Louis Pasteur, quien conseguiría el más relevante descubrimiento desde el empleo del lúpulo. Louis Pasteur era francés. Provenía de la región de Diois. Sentía gran antipatía por los alemanes y quería atacarles por donde más daño pudiera hacerles, a ellos y a su idea de superioridad. Por eso quiso enseñarles cómo se debía hacer una buena cerveza desde el punto de vista científico. El nombre de Pasteur recuerda a muchos la leche pasteurizada, leche hervida para eliminar los microbios. Pero su auténtico legado fue la cerveza pasteurizada, cuya fabricación tendría mejores condiciones sanitarias. Louis Pasteur fue la primera persona que vio la cerveza a través del microscopio. Empezó examinando la levadura, pero lo que descubrió cambiaría para siempre el proceso de fabricación de la cerveza. Hasta los años 1860, muchos científicos no querían creer que la levadura era un organismo vivo. Decían que era un compuesto químico que surgía en la cerveza por los cambios que se producían en la fermentación. Pero Louis Pasteur demostró que la levadura era realmente un organismo vivo. El descubrimiento de Louis Pasteur explicó el proceso de fermentación por el cual la levadura transforma el azúcar en alcohol. Eso significó que por primera vez la fermentación podía ser controlada. En 1871 el cervecero inglés Whitbread le invitó para que examinara su cerveza. En el siglo XIX, Whitbread era uno de los más grandes cerveceros de Londres, pero tenía un inmenso problema. Sus cervezas se estropeaban y no sabía por qué. El personal de Whitbread había oído hablar de Pasteur y de lo que podía hacer con la cerveza, así que lo invitaron a la fábrica. Lo primero que hizo
fue comprar un microscopio. Durante una semana estuvo estudiando la cerveza. Gran parte se estropeaba o se amargaba. Los trabajadores fueron el lunes a preguntarle qué había encontrado. Él les preguntó a su vez si no se les estropeaba la cerveza. Y le contestaron que con mucha frecuencia había que tirar la tercera parte. No podían comprender que viera algo por el microscopio, pero él les explicó que la cerveza se infectaba debido a unas bacterias, así que se fueron a comprar al día siguiente su propio microscopio. Pasteur descubrió también que un calentamiento rápido de la cerveza destruiría las bacterias que hacían que se pusiera amarga. Este proceso fue conocido como pasteurización y revolucionó la producción cervecera. Sin Pasteur habríamos tenido levaduras rondando por el país, rondando por las cervecerías. La mayoría de las cervezas se habrían vuelto amargas. La mayor parte no durarían mucho, y nuestra industria cervecera habría sido una ruina. La pasteurización permitió el desarrollo de mayores industrias cerveceras. Ahora se podía fabricar y almacenar la cerveza sin riesgos. Era el alba de una nueva supercerveza que amenazaba con eliminar para siempre a las pequeñas industrias cerveceras. En América, un cervecero llamado Adolphus Busch se preocupaba por introducir todas las innovaciones científicas para conseguir la primera cerveza de su país. Adolphus Busch fue un gran empresario con mucha iniciativa que, como muchos otros, empezó casi desde la nada. Se dio cuenta de que la gente quería cerveza y se dijo que sería cervecero y produciría una cerveza ligera americana a la que llamó Budweiser. Busch empezó a producir su cerveza a gran escala introduciendo innovaciones como el transporte refrigerado y la pasteurización. De esta manera pudo venderla en toda Norteamérica. Utilizaba arroz y cebada malteada para crear una cerveza con un sabor muy delicado, diseñado para que gustara al mayor número posible de personas. Adolphus Busch, con su compañía Anheuser-Busch, sentó los cimientos de la cerveza comercial que se impondría en la industria cervecera. Por millares, los norteamericanos comenzaron a beber esta nueva, suave y gustosa cerveza. Mientras los pequeños cerveceros, Dios los bendiga, trataban de producir sabores muy intensos y diferentes, lo que el gran cervecero trataba de conseguir era algo que atrajera a mucha gente. Por lo tanto, evitaba los sabores fuertes para hacer una cerveza un poco más delicada y elegante, sin sabores que no gustaran al público. Hubo tiempos en los que los cerveceros producían solo para su ciudad. En Alemania se decía que la cerveza se debía beber viendo la chimenea de la fábrica, pero el mundo moderno ha hecho que esto cambie. A finales del siglo XIX, mientras estaban desarrollando las supercervecerías de Occidente, existía un gran mercado potencial en Oriente donde conocida, pero eso estaba a punto de cambiar. Japón es uno de los productores de bebidas alcohólicas más antiguo del mundo y hasta hace poco su bebida más popular era el sake, una antigua bebida hecha con arroz. En poco más de 100 años su gusto se decantó por la cerveza. Fred Kaufman ha dirigido un bar en Japón durante 25 años y ha presenciado personalmente el auge de la cerveza. Cuando comencé hace 25 años solo había 15 tipos de cerveza de importación, pero ahora hay más de 300. Cuando vine por primera vez a Japón se bebía sake principalmente, pero ahora la cerveza es la bebida nacional. El bar de Fred está en Sapporo, el hogar de la cerveza japonesa. Fue aquí donde un grupo de empresarios decidió en 1876 instalar la primera fábrica de cerveza de Japón. Pero como no tenían cerveza propia que les sirviera de guía, recurrieron a Alemania como inspiración. Empezaron en 1876. Los comienzos fueron en Tokio. Varios empresarios fueron a Sapporo para construir allí una fábrica. En aquellos días, Nakagawa Seibi, pionero de la técnica, había pasado varios años en Alemania estudiando los métodos de producción de la cerveza y luego se trajo esos conocimientos para utilizarlos en nuestro país. Seibi estudió en la Escuela de la Cerveza de Berlín. Allí aprendió a fabricar la Lager dorada, que se convertiría rápidamente en la favorita mundial. Debió resultar un viaje increíble. Viajó miles de kilómetros a vela.
Se encontraba en un país extraño, sin conocer apenas el lenguaje, solo unas pocas palabras. Tuvo que aprender algo que le resultaba totalmente desconocido y luego regresar a su país con todo el mundo esperándole para ver al hombre que iba a introducir una nueva industria en Japón. Los japoneses creían que la cerveza sabía a medicina y no querían probarla. Solo se producía para la comunidad extranjera de Yokohama. Unos cuantos años más tarde inauguraron el Club de la Cerveza de Sapporo, en el que una vez al mes se reunían los jefes de la industria y se obligaban a beber aquella cerveza horrible. Pero era una forma de promocionar la economía local, y debe haber funcionado porque ahora todos beben cerveza. En Japón a la gente joven le encanta la cerveza. Hay montones de lugares para tomarla, aunque quedan muchos que siguen bebiendo sake. Cuando tomamos cerveza hacemos mucho ruido. A los jóvenes japoneses nos encanta, nos gusta la cerveza, es más social. Todos los días, cuando termino de trabajar y antes de volver a casa, me gusta tomar una cerveza. No me parece que haya terminado el día a menos que me tome una cerveza. Hace 30 años la cerveza no era una bebida de mujeres, sino de hombres. Por supuesto, ahora la bebemos y es deliciosa. No hay nada mejor. Japón es un ejemplo típico de los muchos países asiáticos que han creado su propia industria cervecera durante los últimos 100 años. A pesar del éxito de la cerveza japonesa, las más populares son importadas. Después de miles de años de historia, los grandes cerveceros corrían el peligro de convertir la cerveza en un producto espumoso masificado con poca más variedad que los refrescos de cola. Están comprando fábricas en China, en Sudamérica y en la Europa del Este, porque quieren convertir la cerveza en algo demasiado comercial. Muchos amantes de la cerveza de todo el mundo se preocupan por el predominio de las grandes industrias. La cerveza corre peligro de perder su identidad, por eso han decidido fabricar la suya propia. Sí, esta es una Heineken. Tienen fábricas por todo el mundo. Según los bebedores de cerveza, las pequeñas fábricas se enfrentan a una fuerte competencia por parte de las grandes empresas internacionales. La textura es muy ligera, muy refrescante. Es la clase de cerveza que te domina. No resulta raro que te tomes varias pintas. El aroma a malta y lúpulo está muy bien equilibrado. No hay ninguno que predomine. No hay nada que no guste en esta cerveza. Esta cerveza no tiene nada que destacar. No va a gustar ni tampoco va a generar odios, pero no será la favorita mundial. Yo no estoy de acuerdo, creo que gustará. ¿De verdad lo crees? Sí. Bueno, puede que llegue a ser el tercero o cuarto fabricante mundial. Ford es el principal fabricante de coches del mundo, pero a mí no me gustan sus coches. Pero mucha gente compra un Ford. Pasemos ahora de los grandes fabricantes a los pequeños fabricantes. Bien, ¿probamos otra? Probemos la Eye of the Hawk, un nombre atractivo aunque solo sea eso. The Eye of the Hawk procede de Mendocino Brewery, California, una de las primeras cerveceras pequeñas norteamericanas. Lo que huelo por primera vez es exactamente lo que recuerdo de las cervezas pequeñas norteamericanas respecto al lúpulo, la levadura. Es un poco turbia. Si utilizan demasiada malta y demasiado lúpulo, acaban así. Pero no tienen nada de malo. Es una cerveza que se toma en cantidades moderadas y el fabricante lo tiene en cuenta. Es como solía ser la cerveza. Tenemos la Dead Guy Ale de Rogue Brewery de los Estados Unidos. La Rogue Brewery fue creada por uno de los fundadores de Nike. Para mí tiene mucho de lichis. Es un aroma que casi se mastica. Estos fabricantes son casi místicos de su producción, por la forma en que la hacen y cómo la hacen. Sí, estoy de acuerdo. Es casi imposible estar con esta gente en una habitación sin hacerse entusiasta de la cerveza. En los últimos 30 años se ha iniciado un nuevo capítulo en la larga y rica historia de la cerveza. Si fue América la que creó una de las primeras factorías cerveceras industriales, es también la vanguardia de una revolución callada con una serie de pequeñas fábricas en la California del Norte. La primera la creó Jack McAuliffe en 1976. Había servido en una base naval de Escocia y allí descubrió las cervezas tradicionales británicas. Cuando regresó solo encontró una de ellas en los bares, pues no tenían más que la lager americana fabricada industrialmente. Así se dio cuenta de que los americanos se estaban perdiendo algo. Don Barclay, entonces recién salido de la Universidad de la Cerveza, recuerda cómo empezó todo. Los primeros días en New Albion Brewing Company fueron una gran experiencia, una experiencia única.
Los grandes cerveceros nos decían, ¿qué hacéis? Eso es imposible. ¿Cómo pensáis superar a Anheuser-Busch o a Miller o a Coors? Y les decíamos que hacíamos una cerveza única, algo diferente para nuestros pubs locales. En 1976 había solamente 16 fábricas de cerveza en Norteamérica. La New Albion Brewery fue la primera fábrica pequeña y los amantes de la cerveza la observaron con interés. Cuando empezamos, no nos dimos cuenta de la importancia que adquirirían las fábricas de cerveza pequeñas. Sabíamos que íbamos a conseguir un buen producto y que le iba a gustar a la gente, pero no creímos que llegaran hasta donde han llegado. La New Albion se convirtió en la Mendocino Brewing Company e inspiró a una nueva generación de pequeñas cerveceras repartidas por toda Norteamérica que cambiarían para siempre el mundo de la cerveza. Pusieron más lúpulo del que una cervecera europea habría puesto. Emplearon cebada y otras maltas de forma diferente que en Europa. Como resultado, ahora tenemos unas cervezas con un fantástico sabor. Ahora, con la explosión de las pequeñas cerveceras, que en los Estados Unidos son literalmente miles y miles, y eso es muy importante, podemos pasar por nuestro bar local en cualquier lugar de América y tomar una buena cerveza. El mercado local estaba en declive en Europa. El movimiento de las pequeñas cerveceras de América contribuyó a que las cervezas especiales se conocieran en todo el mundo. Así, hasta una pequeña fábrica pudo encontrar un mercado enorme y ganar dinero. Incluso en las más remotas regiones de Europa, como la isla de Skye y Escocia, se han abierto fábricas pequeñas de cerveza que dan servicio no solo a la comunidad local, sino a todo el mundo. Estamos volviendo a la situación en la que estábamos hace muchos años, cuando cada localidad tenía su propia fábrica. Pero en estos días, con mejor transporte, las pequeñas fábricas pueden distribuir sus productos por toda la nación e incluso a ultramar. Algo impensable en el pasado. Con frecuencia, en los primeros días, solo trabajan en la fábrica 1, 2, 3 o 4 personas. Hoy en día ocurre casi lo mismo, pero tienen mucha fuerza, porque están cada vez más en contacto con los granjeros locales. Los lugareños están en contacto con los cerveceros y los consideran una fuente local de alimentos que se encarga del suministro. Como seres humanos, tenemos espíritu de comunidad y nos sentimos orgullosos de ella y de nuestro vecindario. Por eso el cervecero pequeño parte de su legado, hace que la gente vuelva a su comunidad y se sienta orgullosa de ella. El aumento del número de cervecerías se traduce en que hay muchos más tipos de cerveza que antes. Hay cerveceros que buscan nuevas recetas, nuevas maneras de conseguir otros estilos y sabores. Pero hay otros que estudian los libros de historia para conocer las cervezas de hace 100, 200 años. Cada vez hay más compañías cerveceras que producen cervezas muy buenas, algunas de las cuales utilizan recetas antiguas, mientras que otras prueban con nuevas. Algunas adoptan ideas del continente. Los clientes disponen de una amplia gama de sabores, y esa es probablemente la consecuencia más importante del movimiento de las pequeñas cerveceras. Han educado el paladar del público. En 8000 años, los humanos han pasado de ser cazadores-recolectores a personas civilizadas con una rica cultura. La cerveza les ha acompañado desde el principio y ha cerrado el círculo pasando por la industrialización para volver a sus raíces. Independientemente de lo que ocurra en los próximos 8000 años, estamos seguros de que la cerveza continuará teniendo un futuro muy importante en nuestra vida. Un mundo sin cerveza sería un lugar muy aburrido. Un mundo sin cerveza sería un mundo sin sonrisa, sin una buena conversación y sin buena compañía. No puedo imaginar un mundo sin cerveza. Sería un lugar muy insípido. Un mundo sin cerveza sería un lugar muy, muy triste para vivir. Creo que la cerveza es como la leche materna de la humanidad.